Excelente. Bien, eh, para empezar todavía no pude mirar los exámenes parciales y los voy a estar mirando el fin de semana y ya para el día lunes aproximadamente ya voy a poder levantar las calificaciones en la plataforma. Ni bien yo vaya corrigiendo los exámenes y vaya levantando, o mejor dicho, cuando lo haya realizado en forma completa, les voy a estar avisando a ustedes primero para que lo puedan visualizar. Bien, el día de hoy, señores, nos toca un poco volver a repasar el último concepto que nosotros habíamos estudiado antes que venga este tema de la semana del informático y no nos hayamos podido encontrar en esta semana. Ese último concepto que estudiamos fue el concepto del polimorfismo. Ese concepto del polimorfismo o esa característica del polimorfismo habíamos mencionado que era una de las principales características de lo que vendría a ser nuestra programación orientada a objetos, nuestro paradigma de nuestra programación orientada a objetos. Nosotros estudiamos, así como mencionamos en el examen parcial, habíamos estudiado el uso de clases, el uso del encapsulamiento, la herencia y el último era el polimorfismo. Nosotros ya a partir de la siguiente sesión, o sea, a mí me queda todavía preparar una guía para que podamos nosotros hacer un ejercitario sobre esto, pero también ya en la siguiente sesión vamos a estar viendo ya una situación, un ejercicio bastante práctico, que es descargarnos un archivo de texto con datos, y mediante un algoritmo que nosotros vamos a crear vamos a hacer lectura de esos datos. ¿Por qué vamos a hacer eso? ¿O qué ganamos con eso? Vamos a ganar poner en práctica los conceptos que venimos realizando o que venimos estudiando, mejor dicho. Y eso va a ser un ejercicio ya adaptado a una situación real. Entonces, eso es nada más entre paréntesis. Bien, entonces el día de hoy, volviendo un poco a lo que era el polimorfismo, voy a presentar mi pantalla. Por favor, les pido que me confirmen si están visualizando mi pantalla. Excelente. Bueno, entonces estaba verificando nuestro proyecto y nosotros nos quedamos nos habíamos creado un paquete denominado polimorfismo, y dentro de ese paquete habíamos declarado una interfaz a la cual le denominamos base de operaciones. Esa interfaz base de operaciones justamente habíamos mencionado que el uso de la interfaz, mejor dicho, era o es necesario para poder decir que vamos a trabajar en forma polimórfica. Es un reglamento que nosotros debemos de conocer, de que si en Java nosotros queremos, o mejor dicho, cuando queremos trabajar en el uso del polimorfismo, nosotros deberíamos de encapsular en una interfaz todas aquellas operaciones que van a ser utilizadas por las clases o que van a ser implementadas por las clases. Recordemos que había dos formas de trabajar con las clases, o sea, que las clases trabajen con el comportamiento de otras clases o otra interfaz. Cuando una clase quiere trabajar con el concepto o con el comportamiento de otra clase, es donde nosotros utilizábamos la herencia. Entonces, cuando nosotros creábamos una clase heredando otra clase, nosotros utilizábamos la palabra reservada extend. Voy a volver a mirar. Esta palabra reservada extend es utilizado cuando se trata de de herencia. Pero cuando nosotros estamos diciendo que una clase va a implementar el comportamiento de una interfaz, esa palabra que aquí figura como extend, aquí ya figura
aquí ya figura como implements. Se está implementando el comportamiento de una clase. Perdón, confundo los términos. Se está implementando el comportamiento de una interfaz. Dentro de la interfaz, reitero, no se pueden codificar los métodos. Una interfaz es, vamos a decirlo, es una plantilla en el cual se declaran los métodos, pero no se codifican. Aquí está justamente los ejemplos. Entonces, declarar esta sería la sintaxis: abertura y cierre de paréntesis, luego de la denominación del método, y luego sería el punto y coma. De esta manera yo estoy declarando un método, pero no estoy implementando este método aquí, no estoy codificando. ¿En qué momento diría yo que voy a codificar el método? El método se codifica cuando yo creo un método X, abertura y cierre de paréntesis, y le indico abertura y cierre de llave. En este momento es en donde yo me tendría que poner en predisposición para empezar a codificar, o yo tendría que codificar ya aquí tendría que empezar a codificar, pero evidentemente esto me está dando un error. ¿Por qué me da un error? Porque yo estoy ubicado dentro de una interfaz, y las interfaces en sí no están preparadas para que los métodos estén codificados aquí. Solamente están preparados para que los métodos sean declarados aquí. Entonces sería crear una interfaz, y dentro de dicha interfaz crear los métodos, que serían como una lista de acciones que se puede realizar o que van a tener que realizar todas aquellas clases que implementen esta interfaz. Nosotros hicimos ese ejemplo y lo habíamos hecho aquí en el desarrollador 1. Creamos una clase e implementamos dicha interfaz. En forma obligatoria nos exigió que nosotros podamos implementar estos métodos. Una vez que implementamos los métodos, hicimos lo mismo, creamos otra clase, desarrollador 2, la misma operación, teníamos los mismos métodos. El desarrollador 3 tendríamos los mismos métodos. Recordemos que en el momento de que nosotros trabajamos con una interfaz, esa interfaz se convierte en una plantilla de métodos que deben de ser implementados al 100%. Si nosotros alteramos de alguna manera dicha interfaz, evidentemente esa alteración repercute en todas las clases que están implementando dicha interfaz. Y entonces habíamos visualizado eso y habíamos mencionado que a esa situación se le conoce como un acoplamiento fuerte. ¿Por qué un acoplamiento fuerte? Porque la dependencia es total. No hay una dependencia parcial. Si yo modifico una interfaz, automáticamente todas las clases que están implementando dicha interfaz van a empezar a exigir que se vuelva a implementar el método correspondiente en caso de que se haya creado un nuevo método, o si es que se modificó un método, evidentemente ese método tiene que actualizarse también en las clases, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Justamente eso, habíamos demostrado eso. Creamos nos crearíamos una nueva interfaz. Por ejemplo, yo voy a trabajar con archivo
o con archivos en algún momento. Mis archivos pueden ser archivos de tipo PDF, archivos Excel, archivos Word, archivos CSV. Entonces yo creo una interfaz en el cual yo tendría que indicarle cuáles serían las acciones que todas las clases van a tener que respetar al 100%. Entonces nos creamos y, por ejemplo, creo un método denominado método booleano que verifique la existencia de directorio o la existencia del archivo. Entonces este método va a tener un objetivo: verificar o tener el código aquí para verificar si existe el archivo. Otro método esto va a ser una lista. Este concepto de lista lo vamos a estudiar ya a partir de la siguiente sesión. Yo acá me estoy adelantando nomás, ¿verdad? Para que mi ejemplo ya quede en concordancia con lo que vamos a hacer la siguiente sesión. Esta lista o este método va a retornar un objeto que va a ser de tipo list, y este objeto que va a ser de tipo list va a tener una lista de datos de tipo string. Así como estos métodos devolvían un booleano, un true o un false. Así como yo si declaro un método que me devuelve un valor numérico. Así como si declaro un método que me devuelve un string. Yo lo que estoy haciendo ahora es me estoy declarando un método que me va a devolver una lista que va a contener datos de tipo string. Yo podría hacer esto. Voy a hacer como ejemplo nada más. La lista podría devolver datos de tipo numérico. La lista podría devolver datos de tipo object. O sea, a lo que voy es que es un tipo de dato que nosotros le tenemos que indicar que, o sea, es un conjunto de datos lo que se va a devolver, y nosotros le estamos indicando ese conjunto de datos si va a ser de tipo string, si va a ser integer o si va a ser object. Entonces ahora mismo yo solamente declaré de tipo string. Entonces esto lo que va a devolver van a ser lo que va a hacer es leer datos. Otro método, por ejemplo, nosotros después de hacer lectura de los datos seguramente vamos a necesitar cerrar archivo. Y este tiene que devolver un booleano. ¿Por qué yo devuelvo valores booleanos? En estas operaciones en donde lo que nosotros tendríamos que hacer es tener la certeza de que se realizó o no, siempre conviene devolver valores booleanos para que nosotros asumamos si la respuesta al llamado de ese método es verdadero. Evidentemente asumo que la operación se pudo realizar, pero si la respuesta que me devolvió fue negativa, fue falsa, yo asumo de que evidentemente la operación no pudo ser realizada. Entonces por eso es que en existe archivo yo voy a realizar la codificación pertinente para que verifique si el archivo o si una URL que se le va a indicar existe o no existe.
En cerrar archivo la misma cosa, se trata de cerrar ese archivo para que no quede abierto. Y si la operación fue exitosa, me va a devolver true, si no me devuelve false. Entonces por eso es que yo normalmente en operaciones en donde yo necesito tener la certeza mejor dicho, de que la operación fue exitosa, siempre le pongo valores booleanos. Vamos a suponer que esta interfaz va a trabajar en este mismo momento solamente con estos tres métodos, con estas tres acciones: existe archivo, lectura de datos y cerrar archivo. Entonces yo en algún momento voy a tener que trabajar con las clases que van a implementar dicha interfaz. Entonces crearía yo mi clase. Esta va a ser, por ejemplo, mi clase archivo 1. Archivo PDF, nomás les pongo. Y este archivo PDF o esta clase de archivo PDF va a implementar. ¿Qué tiene que implementar? Evidentemente tengo que tipear el nombre de la interfaz. Entonces ahí creo que le puse base archivo, perdón. Tipeo un poquitito y control espacio. Y aquí justamente se fijan ya ustedes que ya tenía ya está ya declarado la interfaz anterior y está en este momento la declaración de nuestra interfaz. Si se fijan, este icono que estoy señalando aquí es el icono que representa que esto es una interfaz, y aquí entre paréntesis justamente lo que le indica es ya el concepto que nosotros vamos a estar utilizando, o que estamos utilizando, la característica, que en este caso ya nos indica de que nosotros en este momento estamos trabajando en forma polifórmica, estamos utilizando el polimorfismo. Entonces una vez que nosotros hayamos realizado esta acción, automáticamente esta clase ya nos va a exigir que implementemos todos los métodos abstractos. ¿Por qué denomina métodos abstractos? Porque los métodos no son declarados aquí, o no están creados aquí. Los métodos están creados en la interfaz y nosotros lo que hacemos es implementar nada más ya esos métodos aquí. Por ende, a esos métodos se le conocen como métodos abstractos. Entonces, si ustedes le dan aquí clic en métodos abstractos, lo que les va a realizar es, mejor dicho, le va automáticamente a crear todos los métodos con los mismos tipos de datos. Fíjense que existe archivo con el mismo tipo de datos, leer con los mismos tipos de datos y cerrar. La misma denominación. La clase, mejor dicho, que implementa tiene que respetar al 100% lo que se genera dentro de la interfaz. No puede haber ninguna modificación ni de tipo de dato. Estos tipos de datos se deben de respetar al 100%. No puede haber una alteración de nombre. Si aquí dice existe archivo, aquí tiene que decir existe archivo. Si aquí hay alguna alteración, evidentemente aquí se tiene que reflejar esa alteración. Si no, esto va a dar un error, ¿sí? Aquí las principales diferencias es que ya nos agrega el override, la notación override, que representa sobreescritura, y ya nos permite ya la codificación en sí, ya no nos da error con la abertura y cierre de paréntesis. Si recuerdan, nosotros aquí, si ponemos abertura y cierre de paréntesis, automáticamente esto nos dice que en un método, o sea que dentro de una interfaz no pueden ser codificados los métodos, solamente declarados. Sin embargo, dentro de la clase donde ya se implementa dicha interfaz, ya es posible dicha modificación o dicha codificación en este caso. Yo acá le voy a agregarle un código return y aquí yo ya puedo codificar algún mensaje o alguna acción, ¿sí? O sea, aquí nosotros ya vamos a poner el algoritmo necesario.
algo como esto, ¿verdad? Si el archivo existe, nosotros ya vamos a retornar true, y si no, va a retornar false. Pero el punto es que lo que yo ya vaya codificando aquí ya no me va a generar error, y lo que yo vaya codificando aquí solamente le va a afectar al objeto archivo PDF. ¿Por qué? Porque justamente la sobreescritura me indica eso, ¿verdad? De que se puede sobreescribir el método sin ningún problema. Y lo que yo vaya codificando aquí no le va a afectar para nada a lo que yo tenga en otras clases. Porque una de las principales características de usar una interfaz es justamente que en la interfaz nosotros vamos a agrupar las acciones que van a ser útiles para una clase, pero normalmente no es pensado en una sola clase, sino que es pensado en múltiples clases. O sea, yo agrupo las acciones en una interfaz y varias clases implementan dicha interfaz. Entonces yo aquí tendría otra clase, un archivo Word. Esta clase de archivo Word tendríamos que también utilizar la palabra reservada implement e implementar base archivo. Implementamos base archivo, nos obliga a implementar los métodos y fíjense que tenemos los mismos datos. Entonces, si nosotros llegamos a base archivo y realizamos una agregación, vamos a ver el resultado. Voy a devolver un string. Si quiero un string, quiero saber qué formato es. Guardo esto y automáticamente al guardar, fíjense que en las dos clases en donde están siendo implementadas esta interfaz, ¿qué está sucediendo? Me empieza a marcar como un error, y yo aquí las dos clases ya tienen errores. Si las dos clases están con error, evidentemente cuando yo quiera compilar esto, este código me va a atajar el programa y me va a decir que mientras existan errores yo no voy a poder utilizar esta clase. Por ende, lo que nosotros tenemos que hacer es evidentemente solucionar primeramente esto. ¿Cómo solucionamos en este caso? Es implementando los métodos. Entonces yo le doy implement y no es que me duplica las operaciones. Las operaciones que ya están siendo implementadas ya obvia evidentemente. ¿Y cuál fue la operación que me implementó? Fue la última que nosotros codificamos, que es la de formato. Entonces me agrega la última. Si yo guardo esto, se fijan que en esta clase archivo PDF ya no tiene más ningún tipo de error. Y ahora voy a archivo Word, y en archivo Word fíjense la misma cosa. Me pide la implementación, le doy implementar y aquí abajo se ha implementado nuevamente el método formato. Entonces con esto yo vuelvo a mencionar algo muy importante: lo que está dentro de la interfaz debe de ser respetado al 100%. Todas las clases que implementen la interfaz tienen que respetar lo que está dentro de la interfaz. La interfaz vendría a ser como una plantilla de acciones que deben de ser respetadas. Eso fue lo que nosotros estuvimos realizando en la sesión anterior, o estuvimos conversando en la sesión anterior, y estuvimos ejemplificando con el caso de base de operaciones y el caso de desarrollador 1, desarrollador 2 y desarrollador 3. Si queremos hacer un poco de mención a cuál fue el ejemplo que nosotros hicimos ahí, fue una situación muy parecida a la que se planteó en el examen parcial.
¿verdad? Cuando empezamos a hablar sobre el polimorfismo o sobre el concepto en sí de la interfaz, nosotros habíamos mencionado una plantilla de acciones que se deben de respetar, y evidentemente eso obtiene, o nosotros obtenemos, características ventajosas de eso. Nosotros tenemos ventaja de que todas las operaciones tienen la misma denominación, el mismo tipo de datos. A la hora de crear una política de desarrollo, nosotros bien podemos implementarlo utilizando el concepto del polimorfismo. Cada desarrollador en el ejemplo anterior tenía una lógica diferente que la otra, y evidentemente eso repercutía a que cuando se tenía que verificar los códigos, evidentemente se invertía un tiempo demasiado importante que debería de haberse invertido en tiempo de desarrollo y no en tiempo de verificación de código, o peor aún de entender lo que el desarrollador estaba queriendo hacer. Entonces habíamos puesto ese ejemplo en aquel momento, ¿verdad? Y habíamos mencionado las ventajas que nosotros tendríamos con esto. Bien, entonces esos eran los principales puntos que yo quería volver a ser reiterativo con ustedes, de tal manera que podamos realizar alguna consulta si queremos, o confirmar si se está entendiendo bien el concepto, o me dicen si no se está entendiendo, para que yo trate de buscar otros ejemplos, trate de cambiar mis ejemplos, trate de buscar otras palabras para poder tratar de que esto llegue a ustedes. Dejo el micrófono abierto, señores, para que puedan realizar algún tipo de pregunta o algún tipo de comentario. Bien, entonces considero que conceptualmente por lo menos ya se entiende, ya está introducido el concepto del polimorfismo, utilizando la interfaz como base de dicho polimorfismo. Entonces, para ir cerrando, con el uso de la interfaz ya nosotros podemos organizar nuestra codificación, podemos estar estandarizando las codificaciones, llámese así con los tipos de datos, llámese así con las denominaciones de los métodos. Podemos nosotros, o mejor dicho, estamos trabajando con un acoplamiento fuerte entre las clases y la interfaz. Nosotros estamos ya ligados a dicha interfaz, y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es justamente que dicho acoplamiento es tan fuerte que si nosotros realizamos algún tipo de alteración, todas las clases que están implementando dicha interfaz, evidentemente dicha alteración va a repercutir en ellos. Desde la siguiente sesión nosotros ya vamos a estar trabajando, repito, con unos archivos sobre los cuales vamos a realizar algunas operaciones, y estas operaciones son algunas de ellas, ¿sí? Vamos a estar trabajando con datos reales, con operaciones con volúmenes de datos, y todo lo que nosotros estuvimos estudiando aquí a nivel de conceptos vamos a empezar a llevarlo a la práctica. Yo sé que estos son conceptos nuevos, que son conceptos abstractos, pero vamos a tratar de que se entienda lo mejor posible y que no existan dudas, para que ustedes esto puedan implementar en sus trabajos, en sus proyectos, o en lo que ustedes consideren pertinente. Bueno, de mi parte, señores,
quiero decirles que hasta aquí yo considero el repaso. Si no existe alguna consulta correspondiente, ya les liberaría para que ustedes estén predispuestos para iniciar su siguiente materia. Bien, y entonces dejo abierto el micrófono nuevamente. Si tenemos alguna consulta, realizamos la consulta, y si no, ya nos liberamos. Como todas las sesiones, esto está grabado. Yo voy a levantar a la plataforma, voy a levantar al grupo y les voy a estar enviando el proyecto actualizado también para que ustedes tengan. Sí. Y todo va grabado. Ah, y, y la verdad que yo utilizo un programa para grabar en sí toda la pantalla con el audio. Pero, pero si es que no se está escuchando las preguntas, entonces tendría que ver otro archivo, otro programa que sí se utilice para... Si ustedes conocen de algunos, me avisan y yo investigo y sin problema cambio el programa de grabación. Dale. Ya, y bueno, y voy a estar investigando, entonces de por ahí te pido que me tires en el grupo si tenés algún link, algún tutorial o algo así, o me indiques bien el nombre del programa y yo voy a estar investigando para que las preguntas de los compañeros también puedan ser grabadas o para que sean escuchadas, mejor dicho. Excelente, no, gracias a ustedes. Y bien, entonces hasta aquí llegamos el día de hoy, señores. Les deseo un buen resto de jornada, les deseo un buen fin de semana y nos encontramos bien mediante el próximo martes. Hasta luego.